ya más de 8 o 9 años, yo creo, en todo este rollo de SEO, de todo, como que el tiempo pasa muy rápido. Y pues la intención de estos meetups es para compartirles un poco más a profundidad de todo lo que, de todo lo que abarca SEO, temas particulares al cual. Sí, como dice Miguel, tuvimos por ahí el mes pasado una charla, igual tal vez algunos de aquí estuvieron en esa charla, que fue más enfocada a Google Data Studio y cómo consumir Search Console y cómo consumir Google Analytics. De todas maneras, si no estuvieron, al final les mandamos por ahí el link del video de YouTube, donde también tocamos particularmente temas de analítica de SEO. Básico todavía, podríamos hablar de un segundo miro, donde podamos tocar un poquito de datos más particulares. Y la idea en el transcurso de este mes, pues vamos a hacer distintas charlas. Viene otra, el siguiente, como dice Miguel, de e-commerce, y otra más, dedicada a encontrar competidores orgánicos, o sea, técnicas de cómo identificar competencia. Entonces también esa se va a hacer para la comunidad de Guadalajara y para la comunidad de Tijuana, ¿sale? Entonces, no sé, Miguel, ¿quieres que ya empecemos? Sí, claro, Pablo. Empezamos. Adelante, si quieres presentar tu pantalla. Órale. Y las preguntas al final, por favor, o si Pablo las cree pertinente contestar, pues las puede contestar, ¿no? ¿Sí, Pablo? Sí. Ahora sí que aquí para hacerlo un poquito más ameno, igual si quieren hacemos un break a mitad, como para revisar tal vez preguntas, pero igual conforme vayamos avanzando, igual se pueden ir anotando las preguntas en el chat y poco a poco las vamos respondiendo. ¿Cómo ves, Miguel? Sí, perfecto, Pablo. Sí, cuando gustes, cuando gustes. Comparto la pantalla y ahí va, dame un segundo. Y ya al final daremos anuncios de las siguientes ponencias de Pablo y algunas otras noticias, ¿no? También, ¿no? Sí. Ahora sí que todos los avisos, ¿no? A ver, ahí va. Ahí creo que me debes de dar la función de compartir pantalla. Creo que no me deja compartir pantalla. Espérame un tantito, sí. Okay. Hola, Nabor, buenos días. Por ahí ya te vi en el chat. En el chat, igual como estamos usando, hay ocasiones en las que se tiene así como una selección de y de pronto le estamos mandando como solo a una persona, entonces solo verifiquen que diga todos, ¿no? Ok. A ver, Pablo, si ahí puedes. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Listo. Ok. Ok, bueno, seguramente ya pueden ver mi pantalla. La intención de este Miro es para platicarles una forma de identificar tipos de tráfico y que también tengamos en cuenta que la cantidad de tráfico, la cantidad de visitas a mi sitio es finita. Entonces, muchas veces todos los que están aquí o que trabajan en agencias o que tienen o que tienen algún proyecto o un blog o un sitio de negocio, no sé, lo que ustedes se dediquen, más adelante me platican un poquito más a qué se dedican, deben de tener en cuenta que siempre el tráfico orgánico va a ser finito. O sea, es decir, muchas veces los clientes o a quien ustedes reportan les piden, oye, pero pues ¿cuánto tráfico podemos alcanzar? O realmente saber cuánto tráfico es el que está, el que recibe mi mercado, porque tiene una cantidad finita tal cual dependiendo del sector. No es la misma cantidad de tráfico que recibe el sector de vuelos o el sector de bancos o el sector de bloggers o el sector de noticias o el sector de tal. Al final, esto se dicta dependiendo del volumen de búsqueda de las personas. Más adelante les voy a platicar qué es. Y un poquito de que ustedes lo puedan aplicar al negocio que ustedes tengan y que podamos de cierta manera calcular
un estimado o el mejor de los escenarios posibles en el que nosotros, si estuviéramos posicionados en el primer lugar de Google, cuánto tráfico podríamos tener. ¿Sí? Bueno, realmente los que ya estuvieron en la presentación anterior, bueno, me presento otra vez, yo soy Pablo Herrada Artellano. Actualmente también en conjunto de Miguel organizamos la comunidad de WordPress México y por ahí al final les vamos a tener unos avisos de parte de la comunidad. También soy organizador del SEO Summit México. Hicimos uno, queremos hacer otro en este año, igual por ahí en mis redes lo pueden seguir. Y son puros temas de SEO. He trabajado con un montón de marcas de todos los tipos, de todas las categorías, de todos los nichos. Entonces yo creo que esta práctica que les voy a platicar se aplica para cualquier tipo de proyecto. Porque realmente si tú tienes algo que la gente busca, aplica. ¿Sale? Entonces, siempre parto con este slide. Este slide lo tengo creo que justo desde hace como 8 años, pero es un pequeño repaso de lo que de SEO tal cual. Para los que están aquí que no conocen de tema de SEO, lo voy a decir muy rápido, ya lo hemos dicho en algunas charlas, pero igual está bueno como ya tenerlo súper claro. ¿Sí? Entonces, la definición de SEO que más me gusta compartir es que SEO es lograr la conexión entre la necesidad de un usuario con tu producto o servicio a través de un motor de búsqueda. O sea, es decir, ahorita se cree que se hace SEO exclusivamente en Google, pero por nosotros que estamos en América Latina lo vemos así. Pero también hay países donde incluso Google no existe y se ocupa otro tipo de motor de búsqueda, ¿no? A veces los países como de China, Corea, de aquel lado, pues de cierta manera hay personas que buscan, ¿no? Entonces, nuestra chamba como SEO no importa el lugar, no importa el ente donde se haga la búsqueda. Realmente nuestro trabajo es hacer que encuentren nuestros productos cuando los buscan. Ese es realmente el valor de SEO. En su época fue Yahoo, los que de aquí usaron Yahoo en su tiempo, o su época fue Bing, ¿no? Entonces, realmente SEO es lograr hacer eso. Entonces, me gusta mucho compartir, independientemente de lo que significan las siglas, realmente el efecto o el porqué de la importancia y de SEO. Entonces, pero a su vez SEO, dependiendo de este factor o de esta variable que es el motor de búsqueda, es cómo aplicarlo y es un juego distinto. Es muy distinto a hacer social media, es muy distinto a hacer email marketing, es muy distinto a hacer pago por clic. Pero de cierta manera SEO es la suma de los esfuerzos de distintos elementos, es decir, tengo que tener un contenido, tengo que hacer que mi sitio web esté súper bueno, cargue súper bien, tengo que hacer link building o tengo que hacer que Google me note como el más relevante a través de votos de confianza en Internet que le dicen al robot que yo soy el más relevante. Esa práctica se llama link building y es hacer que otros medios, otros sitios digan que tú eres el más relevante en este tópico. Tú no le puedes decir a Google, yo soy el mejor, el mero mero aquí, sino Google a través del rastreo y de cómo va entendiendo tu marca, tu dominio en relación a otros sitios, va a empezar a asignarte esa relevancia o a mejorar tu posicionamiento. Y a su vez, este tema de Data Analytics, o sea, de cierta manera es estar viendo cómo vas creciendo o si vas creciendo o no vas creciendo. O sea, de cierta manera es la suma de todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, es muy similar a ir al nutriólogo de, ok, yo para mantenerme sano y bien necesito comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, ¿no? Entonces, si pudiéramos ponderar alguno en porcentajes, o sea, algunas, no hay tal cual un número exacto que diga, ok, 33% esto, 20% esto y 10% esto, se me ocurre. Sino aquí es realmente la suma de todo y se atribuye a que hagamos las cosas, hagamos estas prácticas buenas del lado de SEO para mejorar nuestro ranking. Y también que no es SEO. Por ejemplo, SEO no es hacer Google Ads, SEO no es hacer social media, SEO no es instalar el plugin de WordPress y ya tengo SEO, ¿no? O sea, como que son cosas que realmente no son SEO. Ya tengo mi foquito en verde en Yoast o en Rank Math o en el plugin que ustedes usen, tampoco significa que estén haciendo correctamente SEO. O, mira, búscame en Google, estoy haciendo SEO, pero te buscas a ti mismo, o sea, estás indexado, pero no estás haciendo SEO.
El SEO lo hago con Pinterest, eso también es como nueva, realmente no hay, no tiene relación esta afirmación. O una nueva, que es compré SEO en GoDaddy o compré SEO en Hostinger o en cualquier hosting, ¿no? O sea, no es algo que puedas como instalar, no es como un plugin que instalas y ya está, sino es una metodología, es una serie de prácticas que se hacen o acciones que tú haces en tu sitio web para decirle a Google que eres el más relevante en ese tema. ¿Sí? Entonces, eso es como el overview del esquema, pero igual más adelante podemos ahondar un poquito más en estos temas, tal cual cada uno de esos elementos tiene como una ramita enorme de que podemos hacer algo en Miro, ¿no? Y justo hoy les voy a platicar de lo que que es cómo calcular o cómo saber la audiencia o el tráfico posible que puedo tener yo en mi sitio web. Pero para eso necesitamos entender antes cómo podríamos nosotros clasificar el tráfico orgánico, ¿sí? O sea, es decir, de cierta manera tenemos tipos de tráfico. O sea, ustedes cuando tienen un sitio web reciben tráfico orgánico, reciben tráfico directo, reciben tráfico de redes sociales, reciben tráfico de email marketing o reciben tráfico de algún lugar, ¿no? Entonces deben de entender ahorita ese concepto de que hay muchos tipos de tráfico, ¿no? O sea, tu sitio puede tener distintas fuentes. Pero en el tráfico orgánico hay una forma de clasificarlos, que es como, o sea, hay como una clasificación dentro de, ¿sí? Normalmente esa clasificación puede ser el tráfico de tendencia. Esto pasó recientemente con un meme de algo de fosfo, me salió ahí en Trends. Entonces, de cierta manera, este tipo de tráfico es alguien que busca en Google algo que pasó de trending y que ese contenido lo debes de subir a la ola literal para que puedas tener una gráfica, algo así. Normalmente este tipo de tráfico son picos de momentáneos y que muy poco probable pueden volver a pasar, por lo mismo de que fueron trending en su momento. Entonces, a su vez también se puede clasificar como tráfico orgánico porque la gente lo busca en Google y si tú hiciste una nota de ese contenido, pues se sube a ese trending, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como un tipo de una clasificación, bueno, un tipo de tráfico, una clasificación del tráfico orgánico, que es la parte de tendencia. Y normalmente son picos así, o sea, de que se publica y así pueden pasar en la historia del tiempo, pero normalmente tienen ese efecto, ¿sale? Por ejemplo, otro tipo de tráfico es el tráfico de temporada, por ejemplo, Buen Fin, o San Valentín, o Navidad, o Reyes Magos, o Hot Sale, o todo ese tipo de tráfico que cumplen un patrón y que cada año o cada cierto ciclo se repite. Ajá. Eso es interesante porque cada sector o cada nicho al que ustedes pertenecen pueden detectar ese tipo de tráfico, temporada. Cada uno tiene sus propias temporadas, o sea, es decir, la temporada de una empresa que se dedica a hacer licitaciones de gobierno, ¿no? O una empresa que se dedica a hacer e-commerce de computadoras, o una empresa que se dedica a hacer X, ¿no? Cada nicho tiene su propio temporada porque son eventos externos que tienen un efecto sobre el tráfico. Ajá, entonces, por ejemplo, el caso del Buen Fin es un periodo de tiempo que solo en ese momento, cada año, hay un pico de tráfico y baja y se repite hasta el siguiente año. Entonces es cíclico y cada periodo de tiempo se repite, ¿sí? Entonces es interesante conocerlos y que también ustedes vean si dentro de su negocio existe este tipo de tráfico de temporada. Normalmente es una gráfica así que va pasando el tiempo y puede subir o bajar dependiendo el tipo de búsqueda que se haga, ¿no? Por ejemplo, eventos o todo este rollo de ofertas, hay mucho tipo de ese efecto. Y lo interesante de nosotros es ver la forma de cómo nosotros o planear que nosotros en esta ola que ya sabemos que viene, estar ahí porque la anterior es más de agilidad. La anterior de trending es, ok, salió esto, publico y me voy subiendo, ¿no? Y acá yo ya sé que viene. Entonces es interesante conocerlo para que también lo consideremos. Normalmente es una gráfica que se ve así, donde cada periodo de tiempo hay un evento, ¿sí? Tráfico de marca, por ejemplo, eso es más un tipo de, cuando ustedes ya hacen campañas de branding, cuando ustedes ya hacen, la gente los está conociendo más, la gente empieza a buscarlos.
Entonces, normalmente también este tipo de tráfico es algo muy, digamos que aparece cuando ustedes hacen señales de branding. Normalmente es algo que va creciendo poco a poco y que es también bueno que ustedes lo miden. Aquí es un poco el cómo ustedes van a saber qué tan populares o qué tanto los están buscando directamente a ustedes. Normalmente es una gráfica algo así, donde de no existir las búsquedas brandeadas o las búsquedas de tu marca, pues poco a poco vas apareciendo, ¿no? O sea, poco a poco la gente te va reconociendo más y te va buscando más. Normalmente estas gráficas ya cuando tienen proyectos ya más grandes son buenas o manejan sitios de volumen de búsqueda alto o de tráfico alto, es bueno considerarlas y clasificar el tráfico brandeado, ¿sí? Y una de mis favoritas, que es el tráfico recurrente, que de cierta manera ese es el colchón de tráfico que sostiene a la mayoría de los medios o a la mayoría de los sitios. Y es al que menos le ponen atención. Es decir, la gente muchos bloggers o muchos sitios hacen el tráfico trend. Ok, salió esto y sale, salió esto y sale. Normalmente viven en subiendo tráfico a nivel de pico, ¿no? O sea, venlo como olas, como sube y baja, ¿no? Entonces, la suma de todos esos picos son sus tráficos mensuales o anuales que tienen, pero descuidan un poco el tráfico recurrente. Y también, a su vez, yo creo que tiene que ver con la competencia. Hay mucha competencia que ya se puso las pilas y que ya está aplicando técnicas de SEO para mejorar su tráfico recurrente según el nicho en el que se encuentren. Por ejemplo, este es un ejemplo de tráfico recurrente como, ok, hacer cheesecake de Oreo, ¿no? Se me ocurre, es como algo que una persona puede buscar hoy, lo pudo haber buscado hace 3 meses, ayer, o lo va a buscar pasado mañana. O sea, aquí no hay un factor, aquí en este tipo de tráfico no hay un factor delimitado fijo, o sea, como un indicador muy especial de fecha, sino que es algo que las personas pueden buscar en cualquier momento. Entonces, normalmente ese tipo de tráfico sí tiene como temporalidades, llamémosle, tal vez a la gente hace más cheesecake en Navidad o hace más, o cocina más de ese tipo de cosas en esos momentos, pero se mantiene. O sea, si se fijan aquí la diferencia al tráfico de tendencias no es como subir y bajar, sino cumple un patrón donde en ciertos periodos de tiempo, pues tal vez es un poquito más popular este tipo de producto. Entonces, esto viéndolo más a su lado del negocio de ustedes, pueden ustedes identificar ese tipo de tráfico, ese tipo de búsqueda. Por ahí, en una siguiente Miro, vamos a ver técnicas de Keyword Research. Creo que por ahí ya hicimos algún Miro de eso, donde es nosotros cómo hacemos una investigación de palabras clave para que podamos eh, de entender cómo la gente busca mi producto y con eso tener un buen de palabras y ahora sí, ya que tengo todas esas palabras, ya las podría clasificar. ¿Cuáles son las de tráfico recurrente? ¿Cuáles son las de tráfico de marca? ¿Cuáles son todos esos tipos de términos relacionados a lo que yo hago, a lo que mi negocio hace? Y de acuerdo a eso ya empezar a construir mi contenido, ¿no? Pero aquí es importante que nosotros conozcamos que este tipo de tráfico es el que a la mayor parte de los sitios es el colchón que lo pueden mantener. ¿Sí? Entonces, y hay otros tipos de clasificaciones del tráfico. Por ejemplo, está el tráfico transaccional, es decir, palabras o tráfico que ya tiene dentro de su búsqueda alguna intención como buscar, descargar, comprar, informativo, de descubrimiento, ¿no? O sea, hay distintas formas y se lo puede encontrar, pero la intención de esta charla también es incitarlos a ustedes a que igual, ya que tienen todo ese tráfico, ya que instalaron Search Console, ya que tienen un buen de consultas en su sitio, pues se dediquen un poquito más a clasificar ese tipo de tráfico que tienen y de acuerdo a eso ya tomar acciones. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, ya sabemos la clasificación de nuestro tráfico, pero antes de entrar a términos de saber cuánto tráfico podría tener o cuál es el tope de que podría llegar a tener, hay que saber igual un poco de conceptos de SEO. Pues parte de esos conceptos es desde lo más básico que es una keyword, o sea, de que realmente una keyword puede ser una palabra como Amazon o puede ser una palabra como cheesecake o puede ser un poco más long tail como
cómo hacer cheesecake en mi sartén, se me ocurre, no sé si sea posible. Pero es una consulta que tiene una persona y que, y que el usuario la aplica en un motor de búsqueda para obtener un resultado, ¿vale? Entonces, eso es una keyword, ¿vale? Esto es como la principal métrica, que es el volumen de búsqueda, que es como la primera métrica que necesitamos conocer, que ya en la jerga de SEO normalmente se conoce como Search Volume. Realmente es un promedio de búsquedas al mes que tiene una palabra clave. Por ejemplo, es Google, si se fijan, todo Google es gratis porque recolecta nuestra información, ¿no? Entonces eso ya creo que ya muchos lo sabemos. Google te dice, ok, pues te voy a dejar hacer búsquedas gratuitas, pero a cambio voy a decir que a una persona en Querétaro o en México hizo esa búsqueda, ¿no? Tal vez no va a llegar a datos muy personales de yo como Pablo, pero sí dice, ok, una persona en Querétaro o una persona en México a las 3 de la tarde hizo una búsqueda de tal. Entonces imagínense todas las búsquedas que hacen las personas en Google. Entonces, con esa información, Google lo que hace es calcular volúmenes de búsqueda. Es decir, puedes decir, ok, en México buscan más este término que en Guadalajara, o que en México buscan playeras y en Perú no buscan playeras, buscan casacas o buscan como lo que la jerga de cada país, ¿no? Pero lo que hace Google es recolectar toda esa información y calcula algo que se llama el volumen de búsqueda. Este volumen de búsqueda es realmente decirte cuántas personas o cuánta cantidad de mexicanos, colombianos, peruanos, españoles, extranjeros, X, o sea, realmente aquí puedes sacar volúmenes de búsqueda a nivel de país, hacen esa búsqueda tal cual en Google al mes. Ajá. Entonces, es decir, el tamaño del pastel de tu término. Entonces, ahí ya tenemos una primera métrica donde yo ya puedo decir, ok, si yo me dedico a vender seguros de banco, pues voy a empezar a buscar todas mis palabras con técnicas de Keyword Research, todas las palabras que tengo y empezar a sacar el volumen de búsqueda dependiendo de yo dónde ofrezca mi servicio. Si yo ofrezco mi servicio en México, puedo saber cuánta gente está interesada en mi producto y sacando esas métricas, ¿no? O sea, decir, ok, saco una tablita donde tengo todas mis palabras clave y donde tengo los volúmenes de búsqueda de estas palabras clave. Y ya las puedo ir clasificando, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante y que ayuda a saber si realmente la gente está buscando o no lo que tú haces. ¿Ja? Entonces, véanlo también como este volumen de búsqueda, hay muchas herramientas que te ayudan a sacarlo. Una de la es Google AdWords, o sea, Google AdWords te vende el clic, te vende los anuncios, pero te da esas métricas, te dice, mira, este volumen de búsqueda de esta palabra es de tanto, ¿no? Y te va a costar el clic X cantidad de pesos. Entonces, hay herramientas que te ayudan, herramientas, la mayoría de pago, o sea, de cierta manera Google antes era gratis, ahorita tienes que tener una campaña activa de Google AdWords para que te dé el dato correcto. Es decir, que te diga 635 personas buscan tal, buscan esto. Si su esquema de pago, perdón, su esquema gratis, solo te da un intervalo, te dice entre 10 y 100 buscan esto, ¿no? Que también de cierta manera te podría ayudar a saber tal vez como en conjunto, o sea, decir, ok, estas palabras es un volumen entre 10 a 100, esta es entre 100 y tal, y así, ¿no? Pero son herramientas que nos ayudan a conocerlo. Hay otras herramientas como Ahrefs, que es más de pago, y SEMrush y Keyword Tool, y hay muchas que te ayudan a sacarlo. Ahora lo importante es que conozcan qué es el volumen de búsqueda y cómo me puede ayudar. Normalmente veanlo algo así, por ejemplo, la palabra comida a domicilio tiene 74,000 búsquedas en México. Ajá. Y si se fijan, desde marzo del 2016 va creciendo el volumen de búsqueda. O sea, cada vez la gente está más interesada en comprar comida a domicilio. Entonces, en 2016 tenía un volumen de búsqueda en total y dispositivos móviles, ahí viene clasificada. Este es un screen de Google AdWords. Entonces me va diciendo cómo va creciendo incluso el volumen, las búsquedas, porque el volumen de búsqueda no es un dato fijo,
cambia. Y, por ejemplo, ahorita en la época de COVID cambió bastante. O sea, de cierta manera fue muy afectado el tráfico recurrente. Me voy a regresar un poquito para acá. Porque ahora la gente ya no estaba tan interesada en hacer cheesecake. Entonces ahí ese sesgo de datos que perdió ese volumen de búsqueda, porque ya no, la gente en esa época quería información de COVID. Entonces todo el volumen de búsqueda promedio anual que tenía Cheesecake pues, tal vez se vio afectado porque la gente quería estar más interesada de eso. Entonces mucho de este tráfico se movió a tráfico de temporada, a tráfico de tendencia, porque COVID llegó y fue tendencia mucho tiempo, ¿no? O sea, no fue, llegó y se fue, ojalá, pero realmente llegó y se está manteniendo y ha bajado. Normalmente tiene un efecto así como de tendencia, porque sube y va bajando. Entonces, aquí es interesante que ustedes conozcan que el volumen de búsqueda es un promedio anual, o sea, es decir, si 10 personas buscaron en el mes 1 mi palabra, en el 10 mes 2 otras 10 y así, entonces anual es el promedio de los 12 meses, entonces tiene que ser 10, ¿no? Entonces muchas veces y muchos bloggers, o no sé si muchas bloggers o mucha gente que ha hecho, que tuvo alguna afectación en tráfico, unas más, otras menos, de tráfico recurrente, que realmente en estos periodos pues apenas se va retomando todo, porque la gente empezó a buscar otros términos, ya no hacía la matemática y el cálculo por lo mismo de la afectación externa que tuvimos. También hay que considerarlo. Y a su vez, en este caso de comida a domicilio, nos ayuda a saber que también tiene una tendencia de crecimiento esa búsqueda. O sea, esa es una justificación para que tú sepas que tal vez en los próximos años la gente va a buscar más esta palabra y o sea que la probabilidad de que suba va aumentando y aquí realmente se quedó hasta febrero del 2020 la métrica, yo creo que ahorita va un poquito más arriba, ¿no? Y se fijan, bueno, aquí viene como una pequeña grafiquita de justo esto, ¿no? De la tendencia del crecimiento del volumen de búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, Buen Fin, aquí es lo mismo, es el mismo efecto, se fijan, no hay tantas búsquedas, ni en marzo, ni en abril, ni junio, nada. Noviembre es es el mes del Buen Fin y en ese momento hay búsquedas. Entonces, si observamos aquí, igual va creciendo la cantidad de búsquedas conforme va pasando el tiempo. Entonces, aquí tal vez las búsquedas fueron cerca de entre 4 millones, menos de 4 millones, superaron los 4 millones, casi 4 millones, casi 6 millones yo creo, y aquí está rebasando los 8 millones y eso fue 2019, ¿no? Ahorita ese Buen Fin que viene, no sabemos, yo creo que va a rebasar los 8 millones de búsquedas. Entonces es súper importante saber que también, a pesar de que es tendencia, el volumen de búsqueda va aumentando, o sea, va subiendo, ¿sí? Y en este caso, el promedio anual es de 60,000 búsquedas al mes. Te da como un promedio anual, ¿no? O sea, como que suma todas las cachitas de búsqueda y hace un promedio, ¿sí? Entonces, pero eso es en cuanto a volumen de búsqueda. Otro concepto importante que necesitamos saber para que podamos conocer cuánto tráfico podemos tener es qué son las SERPs. Ajá. Ya hay muchas, todos los que ya conocen un poquito de SEO ya han de saber este término, pero realmente los que somos nuevos, los que son nuevos, estamos aquí, ¿no? Realmente, véanlo como una terminología mucho de la jerga de SEO, que es Search Engine Result Pages, es decir, la página de resultado de Google. Entonces aquí hemos hecho búsquedas y si somos muy observadores, vemos que cada página es distinta. En algunas me sale un mapa, en algunas me sale Google Ads, en algunas me sale Google Shopping, en algunas me salen un buen de cosas, ¿no? Entonces, aquí esto veámoslo nosotros como SEO, lo vemos como nuestra cancha de juego. Aquí es donde va a vivir mi URL. Entonces, yo tengo que estar bien saber monitorear correctamente dónde están apareciendo mis resultados. Porque es muy común que alguien dice, ok, pues voy a hacer un blog. Justo ayer estuve platicando con otros SEOs que hay mucha gente de mito SEO que cree que todos los sitios necesitan un blog. Pues realmente no es así. Solo si la necesidad de tu usuario o dependiendo de lo que tú haces, la gente busca algo relacionado a eso y tú se lo puedes dar a través de un blog, es bueno tenerlo. O sea, no es algo que necesites como de cajón. O sea, como que, ok, sale un blog ya. Pero realmente no es antes debes de analizarlo y ver primero si realmente tu audiencia está necesitando y consumiendo información a través de un blog.
Y eso lo tienes que hacer, ok, vas a Google, haces una búsqueda relacionada a lo que, a tu producto o servicio y ves qué es lo que está apareciendo. Ujú. Entonces, en nuestra... Ajá. Perdón, Pablo, ¿puedes, es que como te pasé el host, ¿puedes aceptar a personas, creo que están esperando? ¿Puedes ver, a Ajá. ver si lo puedes ver ahí, por favor? A ver, déjame ver. Sí, Perdón, hay que un paréntesis, ¿eh? sí, perdón, Pablo, es que te compartí el host, te voy a compartir nada más la pantalla. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí, sí Ah, los tienes sí. ahí? Sí, sí, sí. Ay, perdón, Que te haga co-host, Miguel. Que sí, te haga sí, sí, co-host hazme y ya te host encargas. y te comparto, y te comparto, te comparto nada más la pantalla, ¿no? Perdón, Pablo. Sí, 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 A sí. ver, a ver, Ya a ver, llegaron todos, creo. ajá, a ver, cámbiame y ahorita Ok. A ver. Déjame ver. Ah, aquí está. Era las cosas técnicas. Hacer sí, anfitrión. Cambiar anfitrión. Listo, ya estás como anfitrión. ok, ya, Ok. ya estás compartiendo, ¿no? ¿Está bien? Sí, Sí, todos están ahí ok, bien va, ¿no? Ok. sí, 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 adelante, Pablo, sí. Ok, bueno, ya, dejen retomo el hilo, me voy a regresar un poquito para los que acaban de llegar. Estamos hablando de el cálculo del potencial de tráfico. Ya dimos una pequeña introducción al todo el tipo de tráfico, tal cual. Ya vimos conceptos igual más adelante, al final de la charla lo repetimos, que es el tráfico de temporada, tráfico de recurrente, tráfico de tendencia. Y ahorita estamos en los conceptos de que desde que es una keyword, volumen de búsqueda, que yo creo que eso sería interesante que lo volvamos como a resumir, que realmente es el promedio de las búsquedas mensuales que tiene una palabra clave. Es decir, X cantidad de mexicanos buscan qué en Google al mes, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, el ejemplo que la palabra comida a domicilio la buscan 74,000 personas al mes y que va creciendo, ¿no? Y que también, a su vez, cada mes, o el volumen de búsqueda, veámoslo como el tamaño del pastel. ¿Cuánta gente está buscando estos términos relacionados de respecto a lo que yo hago? ¿Sí? Vimos el caso del Buen Fin. Justo aquí es donde estábamos, donde vimos que Buen Fin va subiendo cada año. Realmente en 2016 el volumen de búsquedas casi fueron 4 millones de búsquedas en México. 2017 rebasó los 4 millones de búsqueda. 2018 casi 6 millones de búsqueda. 2019 ya llegaron a casi 8 millones de búsquedas. Entonces, por eso es importante saber que ese tipo de tráfico de temporada, pues necesitamos prepararnos. Aquí sí sabemos que podemos estar. Hay tráfico en el que no sabemos que podemos estar y hay que ser muy ágiles. Y es el tráfico de tendencia, como el ejemplo que les puse de algo que pasó de alguien que era Fos, no sé qué, algo así, de que pasó y que tendencia, normalmente los picos de tendencia llegan y caen. Normalmente muchos blogs viven a picos de tendencia y también es válido. Pero lo importante es que tengan un blog, puede tener un colchón de tráfico considerando este tipo de clasificación para que podamos no solo depender de un tipo de tráfico. ¿Sí? Y justo el siguiente concepto, que son las SERPs, que es nuestra cancha de juego, son los resultados los resultados de todas las páginas de Google, los tipos de páginas de Google que nos dan o que tenemos. Y hay distintos. Es decir, Google dependiendo de la búsqueda, nos puede mostrar un mapa. Si yo quiero viajar, me puede mostrar un snippet de vuelos, ¿no? O sea, como de saber cuáles son los vuelos disponibles según yo a la ruta donde quiero ir. Si yo quiero saber el precio del Bitcoin, me da ya tal cual como un snippet de qué es qué es lo que yo estoy buscando, la conversión que yo quiero hacer, si es de pesos a dólares, si es de pesos colombianos a pesos mexicanos, o cualquier conversión que yo quisiera hacer. Si yo quiero informarme de alguna noticia o de algo que está pasando, salen como top stories, como pequeños fragmentos donde sale un artículo y sale la imagen destacada o un video, ¿no? Y eso también hay que considerarlo. Dependiendo del tipo de contenido que yo haga, pues necesitaría hacer esa búsqueda para ver qué es lo que Google está respondiendo, ¿no?
y de acuerdo a eso, pues ya nosotros poder optimizar sobre eso, ¿sí? Entonces, igual lo mismo si yo quiero ver el reparto de películas que tiene un artista o un actor, si yo quiero saber en cuáles películas más ha trabajado o cuáles son en las que ha participado, yo podría buscar el nombre de la persona y me sale su biografía y un montón de información respecto a él, ¿no? Si yo quiero comprar, ¿no? Si yo quiero comprar un iPhone, me aparece Google Shopping o me puede aparecer Google AdWords, ¿no? Y por eso ahí viene un copy que digo que Google también es nuestro enemigo a veces, o sea, es decir, competimos contra productos o updates de Google. Es decir, ya de pronto la página, los resultados orgánicos, pues cada vez Google, los primeros elementos son parte de él y muchas veces tienes que pagar para estar ahí. Llámese Google Shopping o llámese Google AdWords. Hay ocasiones en las que te muestra un mapa y tú podrías hacer algo para estar dentro del mapa, ¿no? Hay ocasiones en las que muestra imágenes y tú podrías hacer algo para aparecer como imágenes. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tenía un blog de conversión de monedas? ¿No? Que fue un caso ya muy viejo de los primeros updates de Google, que muchos de los sitios que monetizaban con dinero, y ganaban dinero con tráfico que buscaba que cambiar cuánto vale el dólar hoy o dólar a pesos, ¿no? Normalmente la gente llegaba a un sitio o a alguno de los sitios orgánicos y ahí hacía la consulta. Entonces esos modelos de negocio ya ahorita ya no son rentables porque Google con un update rompió todo ese modelo de negocio, donde tú ya haces la consulta directa desde su navegador, desde su página. Entonces, todas las demás páginas es muy poco probable que alguien le dé clic. Entonces, si esas páginas tenían monetización o ganaban dinero, pues ahorita de estar así, cayeron, ¿no? Entonces, realmente, pero eran sitios que en su momento monetizaban con tráfico recurrente. Se dieron cuenta que la gente hacía mucho ese tipo de búsqueda, optimizaron, posicionaron y duró lo que tuvo que durar. Hasta que Google hizo ese update, todo se rompió. Bueno, ya vienen cosas de conocer los tipos de updates de Google y cosas raras, pero ahí va, ¿no? Y les digo que también es nuestro enemigo a veces porque de cierta manera competimos contra eso. O sea, Organic tiene un tope, ¿no? Y podemos llegar a la primera posición y si queremos estar arriba, pues sí necesitamos ya sea pagar o hacer alguna acción para estar ahí, si es algo que podríamos nosotros controlar. Y no es malo, o sea, de cierta manera, nosotros que tenemos clientes que hacemos SEO, normalmente tenemos una armonía entre SEO y SEM, porque también es bueno que el negocio esté empagado. O sea, no quiere decir que SEO es lo mejor o que pago es lo mejor, sino ambas técnicas o ambas metodologías son factibles porque al final quieres aparecer. Si tú quieres aparecer en el día 1, pues SEO tal vez no va a ser lo más factible porque SEO lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo y hay mucha competencia, pero puedes pagar tal vez los clics y entonces sí estar en el juego y sí estar en el mercado, pero no quedar de siempre en pago, sino también poco a poco ir optimizando SEO para que de cierta manera la probabilidad de clic, que es el término que vamos a tocar más adelante, pues va a ser mayor. Es decir, si yo estoy en primera posición o estoy dentro de los de pago y a su vez estoy en primera posición organic, la probabilidad de que la gente cuando haga esa búsqueda llegue a mí va a ser mayor. El siguiente, por ejemplo, otro ejemplo es de seguro de auto, lo mismo, si se fijan aquí salen cuatro anuncios de ads, de Google AdSense, perdón, de Google AdWords, abajo un mapa y abajo orgánico, ¿no? Pero cada vez la gente también tiene ya la gente cada vez es más lista en sus búsquedas. O sea, es decir, las personas, incluso me he topado personas que creen que dándole clic al anuncio les van a cobrar. O sea, está raro porque se van siempre a los orgánicos. Entonces, cada vez la gente sabe que están ahí es porque están pagando. Cada vez saben que es más publicidad y la gente normalmente se va a orgánico. O sea, una gran cantidad de personas se van a orgánico. Entonces, de cierta manera, los volúmenes de búsqueda en pago, si hay mucha, sí funciona también, pero eso es saber convivir entre ambos. O sea, saber convivir entre el tipo de tráfico que va a llegar pagado, el tipo de tráfico que va a llegar de forma orgánica. ¿Sí?
Y el último ejemplo de concepto, normalmente yo le llamo el Search Customer Journey, que es decir, el viaje del usuario, pero en búsquedas. Esto seguramente lo han visto mucho en marketing, que el viaje del usuario y que el cliente y la X. En digital pasa algo muy similar. Y SEO es presente también. Es decir, si alguien quiere comprar un iPhone, pues tal vez todavía no se decide y va a hacer búsquedas de descubrimiento. ¿Me conviene o no me conviene? Si alguien ya está considerando comprárselo, va a hacer búsquedas de consideración como, a ver, tengo este y este, los voy a comparar. Huawei versus iPhone, ¿no? Y va a llegar a un artículo que puede estar posicionado y darle esa información. Ya se decidió comprarlo y va a ser una búsqueda transaccional. Comprar iPhone X barato, comprar iPhone barato. Y tal vez ahí va a llegar a una de las tiendas que estén posicionadas para esa palabra, ¿no? O alguna palabra branded, ¿no? Que en este caso es, puse el ejemplo Walmart, pero puede ser aquí cualquier marca, es decir, Walmart, iPhone X, que alguien que ya está mentalizado en comprar el iPhone en esta tienda, ¿no? O de experiencia o de loyalty, de decir, ok, la navegación respecto a mi marca, por ejemplo, no funciona mi iPhone, garantía Walmart, o sea, más del después de la transacción, ¿no? O cupones, o referidos, o cualquier otra búsqueda que pueda hacer el usuario. Entonces, veamos que los usuarios, cada usuario tiene distintas etapas en su journey. Y todos nosotros hemos pasado muchas veces por ese journey. Cuando quiero comprarme algo, primero evalúo y veo y llego a algún blog o con YouTube o alguna cosa. Entonces, yo puedo estar ahí. O ya cuando ya me decidí, voy y hago la búsqueda comprada o ya lo compré y tuve un problema y quiero solucionarlo. Entonces, mucho SEO está siempre ahí. Puede estar en un artículo de blog, puede ser una categoría de tu WooCommerce, puede ser tu homepage, pueden ser tus preguntas frecuentes. Entonces, es importante conocer que todas estas áreas donde tú puedes tener tráfico se consideren. ¿Sí? Ahora sí, veamos la probabilidad de clic. Bueno, Miguel, no sé si aquí quieres que hagamos un break o nos seguimos de corrido. Déjame ver si hay algunas preguntas para... No sé si alguien quiera preguntar. No, Si quieres al final, ¿no? Sí, claro, sí. Al final, ¿no? Órale, probabilidad de clic. Y aquí es donde va a ser ¡pum! ¿No? Esa es una gráfica de la probabilidad de clic. La probabilidad de clic es saber de este volumen de búsqueda que ya sabemos de cuánto es. Véanlo como un pastel. ¿Cuánto es en porcentaje lo que se lleva la primera página de Google? Entonces, la primera posición se lleva el 60% de este volumen de búsqueda en promedio. Ajá. Es decir, si tú estás en la página 2 o en la página 3 o en la página 4, pues entonces va a ser todo un rollo, va a ser muy difícil que puedas tomar ese cachito de pastel que te podría tocar con el contenido que tú creaste. Ajá. Entonces, la probabilidad de clic de la página 1 a 100 de Google, o sea, imaginen la página 96, la posición 96, perdón. Entonces, no reciben casi nada de clics, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad de clic de la posición 1 a 11, o sea, es decir, de ese volumen de búsqueda, el 60%, el 59.59% de ese pastel se lo podría llevar la primera posición. La segunda posición se lleva cerca del 15% en promedio, la tercera el 7%, la cuarta el 5%, la 5 el 3% y así va bajando, ¿no? Entonces, esta es realmente la razón o la importancia del por qué o la justificación del por qué necesitaríamos aplicar técnicas de SEO a nuestros negocios. Pero realmente la mayor cantidad de búsquedas que hay es en la primera página. O sea, al menos llegar a la primera página ya es un buen avance. Pero es importante que conozcan el volumen de búsqueda, porque no solo es, ok, por ahí no me acuerdo quién me dijo, mira, ves que yo ya me busco y busco ese término y ya estoy en primera posición. Ok, ya sabes que la posición, ya sabes la búsqueda, pero ¿cuánta gente te busca? Entonces, realmente, ¿cuánta gente busca lo que tú escribiste o lo que tú hiciste? Depende, ok, pues la gente busca 10 veces esto al mes, pues tal vez voy a tener 6 visitas recurrentes. No, 100, si 100 personas lo buscan, 60 lo podrían ver recurrentemente, ¿no? Entonces, el 60% normalmente depende, y justo por eso quería platicarles de los ARPs, depende mucho de esto. Entonces, no es un promedio tal cual muy general, porque aplicar ese 60% a una página donde sale un mapa es distinto.
O es distinto si salen imágenes, o es distinto si sale si es una búsqueda de donde sale un mapa, o donde salen fotos, o donde salen videos, ¿no? Entonces varía mucho, depende, pero es un número que nos puede ayudar para darnos un indicador, o sea, es un buen indicador como para saber cómo nosotros podríamos eh, conocer cuánto es lo que podríamos llegar, o sea, si estuviéramos en la primera posición, ¿no? Entonces, justo es la primera, los primeros son sus resultados, pero es importante que conozcan el volumen de búsqueda para que realmente les haga match estos números. Pablo, Ajá. Pablo, una pregunta. Bueno, esta gráfica que estás presentando, la anterior, ahora hay que decir que esto es variable, ¿no? O sea, bueno, depende de quién te la presente, ¿no? Por eso pones la fuente abajo, ¿no? O sea, la fuente donde estás sacando estas estadísticas, ¿no? Sí, O te digo, sea, no hay un número así, digo, o sea, esto no es ley de que sea el primer lugar 60%, ¿no? O sea, puede no, variar, ¿no? te Y digo, depende de quién te presente las estadísticas, ¿no? También, ¿no? sí, o sea, aquí lo importante es que sepamos que existe gente que busca y sepamos que una gran cantidad, y eso es como déjamelo así, como una gran cantidad de personas está buscando lo que es esa información, ¿no? Y ese dato sí es muy justificable, el volumen de búsqueda, ¿no? Cuánto tráfico se lleva a la primera posición es donde sí es el clásico, depende de todos los SEOs, ¿no? Sí depende de la temporada, depende del tipo de búsqueda, depende de lo que mandó Google en ese momento, depende del día, depende de la hora, depende si estás logueado o no estás logueado en Gmail, depende de tu ubicación, o sea, depende de muchos factores, ¿no? Pero sabemos que la primera posición sí se lleva una gran cantidad razonable de tráfico, ¿no? Y que las segundas a cantidades va bajando. Entonces yo creo que aquí puede ser el 40, 60, 30, dependiendo del tipo de resultado que dé Google, ¿no? El tipo de página que muestre una cantidad se va a llevar la primera posición, ¿sale? Entonces, este es otro, o igual busquen así como probabilidad de clic en Google, van a encontrar buena información de esto. Eso es también según los dispositivos, o sea, es decir, dependiendo de la posición, cuáles son los que se llevan más dependiendo de los dispositivos, por ejemplo, tablet, mobile o escritorio, ¿no? Entonces, es importante saber que también hay búsquedas, eso depende también si haces búsqueda mobile o si haces búsqueda de escritorio. Entonces, aquí sí es como depende, pero realmente la aclaración o afirmación es que existe este tipo de gráficas, aquí puede ser 60, 40 o un porcentaje mayor, pero que la primera posición y segunda posición y tercera posición se llevan la mayor cantidad de tráfico. Ajá. Ahora un poquito de matemáticas, o sea, es decir, si yo, en la palabra buen fin, el volumen de búsqueda es de 60.500 en promedio, ¿no? Si estuviera en la primera posición para la palabra buen fin, que tiene un potencial, que tiene un volumen de búsqueda de 60.500, entonces podría tener un tráfico potencial de 36,000 visitas al mes, ¿no? Entonces, de cierta manera, ya te da un poquito de información de aplicarle un porcentaje a ese volumen de búsqueda y que eso sea mi potencial de tráfico o mi probabilidad de clic. Normalmente se encuentra de esa manera. Y te digo, el porcentaje puede variar de muchos factores. Y ahí ya es donde entra la inteligencia de negocio aplicada a sectores. O sea, es decir, no es la misma probabilidad de clic lo que tiene seguros, o lo que tiene bancos, o lo que tiene e-commerce, o lo que tiene X, ¿no? Sino realmente esos números son variables. Pero ya podemos decir, ok, si yo estoy en primera posición en esta palabra, orgánico me podría traer hasta esto. Y sí, justo ahí te dice otros criterios. Depende de Google Ads, de mapas, de shopping, de un buen de cosas, ¿no? Y si le metemos como un poquito más de criterio, podríamos nosotros decir, ok, pues de la palabra de buen fin, volumen de búsqueda, y si yo tengo un conversion rate histórico del 1%, del 0.5%, pues posiblemente si estuviera en la primera posición de Google, podría, y el 1% del tráfico que para esta palabra llega a mi sitio, posiblemente podría tener tal vez entre 300 conversiones, ¿no? Más o menos. O sea, dependería de todos los factores, ¿no? O sea, sí, como tú dices, SEO siempre depende de todo, pero nos da un poquito de más de visión, o sea, nos da un poco más de saber cómo es que funciona y cómo yo puedo dimensionar
el tamaño de búsquedas, el tamaño del mercado de búsquedas que existe, yo dónde estoy y cuánto es lo que podría tener si estuviera ahí. Y justo en la siguiente charla que voy a dar de benchmark, podemos retomar un poquito esto, donde vamos a decir, ok, bueno, pues ahora voy a saber realmente cuánto es el pastel que se está comiendo mi competencia y que yo no estoy teniendo. Entonces, eso también es interesante saber porque tú ya sabes realmente cuánto tráfico y por qué palabras tu competencia está recibiendo esa información, ¿no? Y sí, como te digo, justo tenía un slide de eso, como todo buen SEO depende, ¿no? Entonces depende de la COVID, depende de temporada. Justo ahí les mencioné que movió mucho search volume por todos lados. Entonces la gente que estaba históricamente, que decía, ok, pues en este mes el volumen de búsqueda de cheesecake es de 100, pues bajó a 80 ese volumen de búsqueda ese día porque esas personas no estaban interesadas en ese momento de hacer eso, sino empezaron a consumir información de noticias. Entonces bajaron volúmenes de búsqueda de otros sectores e incrementaron volúmenes de búsqueda. Y ahora está pasando un efecto al revés. Todo lo que tiene que ver con COVID ya pasó el trend, o sea, ya hubo como el volumen de búsqueda enorme y se está manteniendo abajo, o sea, como que va bajando la cantidad de búsquedas. La gente ya está más informada. Ahora sí la gente dice, ok, ya me cuido, ya sé qué hacer. Ahora voy a buscar cómo hacer un cheesecake de oro. O sea, como que el volumen de búsqueda está regresando a su forma recurrente, normal. Entonces, responde también de su dispositivo, de su producto y también de su nicho. Entonces, depende mucho de muchos factores. ¿Ah? Y siempre el tráfico será finito según el tipo de su sitio web que tenga. O sea, hay muchas veces hay gente que maleduca al cliente y le promete tantas visitas vas a tener ahí, pues él le calcula, ¿no? Pues cuando realmente no aplicaron ni siquiera ese tipo de cálculos básicos, que realmente son cálculos básicos de SEO que ayudan, ¿no? Que te ayudan como a clasificar. Nosotros internamente tenemos más criterios de consideración aparte de todo esto, pero yo creo que para empezar es un buen concepto que ustedes pueden aplicar a sus negocios. Y ahora sí, esta variable que les puse por acá en esta tablita, otros criterios SEO, ya apliquen criterios SEO de su negocio, de tendencia, de X, ¿no? De lo que ustedes quieran considerar, ¿no? Y pues listo, no sé si tengan ahorita, pasamos si quieres a la sección de preguntas. Miguel, ¿cómo ves? Ok, Pablo. Déjame ver si tiene algunas preguntas. Bueno, yo no he visto algunas preguntas aquí. Bueno, vamos a subir la grabación a YouTube. Ya les pasé por ahí el canal. Ok. Bueno, aquí hay un comentario de Hugo de la O. Dice, aprendizaje de la reunión, experiencia del cliente y Uber. Es muy importante considerando yo creo, por el copywriter en la elaboración de contenido, ¿no? ¿Cómo? No, como un poquito. Es la de... Es la de Hugo de la O. Dice, la experiencia del cliente Journey es muy importante a ser considerado por el copywriter en la elaboración de contenidos. Sí, pues justo ese journey que menciona de la O es eso. O sea, realmente hay mucha información de experiencia de usuario, hay mucho de experiencia de usuario del lado de SEO, como Search Experience. Hay mucha información de cómo desde tu título y meta description que haces, deberías de iniciar la experiencia de usuario. O sea, desde que tú haces la búsqueda en Google y la gente ve un buen copy, ve un buen título, ve una buena meta description, ve una buena URL, ahí inicia parte de experiencia de usuario. Normalmente se llama Search Experience y ya llegan a tu sitio y viene todo el tema de experiencia de usuario después, ¿no? Pero sí, lo mismo. Y esto se aplica a todo, a páginas de blog, páginas de categoría, páginas de nada. ¿Va? Claro. Oye, Pablo, ¿algún cliente alguna vez te ha pedido, digamos que determinado número de
Bueno, ya ves que hay clientes que te piden, bueno, visitas a la web, pero conversiones, ¿no? O sea, te ha pedido cierto número de conversiones. O sea, te ha dicho, quiero tal número de conversiones o tal pues, cantidad de llamadas o lo que al final estás ofreciendo. Te ha pedido, has tenido ese requerimiento, pues. Sí, te digo, hay ocasiones que los clientes nos piden, pero por lo mismo que están acostumbrados a que en otros canales sí se puede. Por ejemplo, en Google AdWords, ahí le metes dinero a Google y pues a mayor cantidad de dinero y un buen performance de Google AdWords, pues podrías más o menos calcular cuántos clics podrías tener, porque sí vas a aparecer, ¿no? O sea, ahí tienes un poquito más de control porque depende de presupuesto y depende bueno, agilidad dentro de los anuncios, ¿no? Y ahí tal vez sí podrías un poquito arriesgarte en decir, ok, pues en promedio el mensual podríamos tener tantas solicitudes porque la gente igual hace volúmenes de búsqueda y empieza a calcular, ¿no? Pero aquí en SEO es distinto. Aquí en SEO dependemos directamente de Google. Entonces, por más datos que yo arrastre en una tabla de Excel, vamos a depender de Google. Y si Google en un momento hace un update y nos mueve todo, mi Excel se rompe o mi tabla se rompe o mi ponderación ok, en 6 meses vamos a tener tantas conversiones, realmente no se podría garantizar o el SEO que lo garantiza realmente no sabe cómo funciona porque dependemos de Google. No sabes si Google va a hacer un update mañana o lo va a hacer pasado o realmente esa información no es pública. O sea, independientemente del blog de webmasters de Google y que por ahí tuitean los updates, nosotros debemos estar monitoreando que todo esté ok. Entonces, justo apenas estábamos igual en un grupito de SEOs que por alguna razón el indexer de Google, cuando tú mandas a Search Console o indexar una URL, normalmente a mí me tardaba cerca de 5 minutos. O sea, ahorita llevo 3 días sin poder actualizar un metacontenido. Entonces, y ya revisé que todo esté index follow, ya revisé que todo esté ok. Entonces, pero dentro de la experiencia de los SEO, sabemos que cuando pasa este tipo de comportamiento en Search Console, quiere decir que se viene por ahí un update fuerte de Google, ¿no? Entonces te digo, pero viene mucho como con hipótesis que tú mismo te creas, ¿no? Dices, ok, pues cuando pasa esto, pues de pronto ya sé que pues, en un periodo similar me pasó y de pronto fue Hungerbird o fue tal o fue X, ¿no? Entonces, es muy difícil garantizar cuántos llamadas o cuántos clics puedes tener porque dependemos de un tercero. Lo que sí se puede hacer es que cada mes tú haces updates sobre tu hipótesis y sobre lo que vas haciendo. Entonces, y ahí vienen muchos factores, o sea, viene también la inversión de SEO que se tiene que hacer, porque de cierta manera dicen, oye, pues yo quiero estar posicionado como Vancomer, ¿no? Y de pronto tienen un presupuesto que es el 2% de lo que Vancomer le mete a SEO. Entonces, y meterla a SEO me refiero a contenido, mejoras de su sitio, link building y todo ese rollo, ¿no? Todas las señales que hacen. Es muy difícil garantizar también si su presupuesto no es adecuado a la competencia a la que compiten. Entonces, es muy importante que tener en consideración eso. La gente que te garantiza las mismas posiciones o que te garantiza tal cual no lo conoce, ¿no? O puede que esté mal haciendo técnicas de Black Hat o te pone por ahí en algún momento y te podría perjudicar a la larga, pero yo creo que me iría más como por el educar al cliente y decirle, realmente aquí dependemos 100% de Google y que lo que sí podemos hacer es más o menos este tipo de análisis donde decimos, ok, el tráfico del mercado es así, tú tienes esto, tu competencia tiene esto, pero si hacemos estas acciones, podríamos llegarlo a tener. Y cada mes ir evaluando, ¿no? Ir evaluando Google Updates, cómo es lo que estamos avanzando y así. Porque de cierta manera, si tú firmas que le garantizas al cliente que vas a tener tantas visitas o tanto tráfico, te estás dando un tiro en el pie, porque no sabes si Google te haga un update, ¿no? Y exacto, eso se puede ir refinando conforme se va trabajando con el cliente, ¿no? O sea, Sí,
Sí, y mucho tiene que ver con nosotros también educar a los clientes, que es mucho de lo que hemos trabajado, porque igual es muy difícil. O sea, realmente los clientes están acostumbrados a pago por clic, tal vez, ¿no? Pero SEO se maneja distinto. Claro, aquí tenemos una pregunta, dice Luis Pineda, dice, ¿qué debo hacer para mantener al menos la misma posición de una página en la búsqueda orgánica? Logro llevarla a la primera página de Google, pero dura poco en la posición y se va. Ah, ya, ok. Aquí es evalúa las señales que le estás dando a Google y también la competencia, cuántas señales tiene. O sea, yo creo que estaría bueno que igual esa es en la que sigue, porque muchas veces no quiere decir que baja, sino que te bajaron. Entonces, no quiere decir que Google vio a alguien más relevante que tú y lo puso ahí, ¿no? Entonces, y eso que él lo vio es alguna señal de orgánica que tomó Google en algún lugar, tal vez puede ser a nivel de contenido, puede ser a nivel de link building, puede ser a nivel técnico, no sé, alguno que dijo que esa persona que estabas en la posición 11 y tú saltaste a la 10 y de pronto bajaste otra vez a la posición 11 o 12 de la página 2 de Google y alguien más subió a la 9 o 10. Entonces, muchas veces no quiere decir que bajase, sino que te bajaron o que Google tomó de relevante más a otros que a ti. Entonces, hay que evaluar qué señales tú le estás dando a Google para eso y velo como, yo hago mucho la analogía de nutrición, como de decir, te debes de mantener en forma y sano siempre, ¿no? Entonces, tal vez, y SEO es mucho así, o sea, todo el día comer bien, todos los días comer bien, todos los días dormir bien y todos los días, o bueno, al menos todos los días hacer ejercicio, ¿no? Y lo mismo en SEO. De SEO tú tienes que procurar hacer buen contenido, siempre debes procurar que tu sitio siempre esté ok y debes de siempre estar dándole señales a Google que tú eres el relevante a través de enlaces de link building, a través de tal vez un buen contenido en artículos de blog, links internos, hay distintas formas de darle señales, pero yo creo que tienes que evaluar primero la competencia, quiénes son los que están ahí, y de acuerdo a eso tú dices, ok, yo ya que sé qué tan fuertes son, ¿qué tengo que hacer yo para ser más o mayor fuerte que estos sitios? ¿Va? Claro, Pablo. Mira, esta pregunta, bueno, este comentario está interesante de Nabor. Es algo, mira, dice, si casi el 70% de los clics vienen de los primeros 5 resultados de la primera página, el 30% restante se divide entre los 5 siguientes resultados y los anuncios. ¿Eso quiere decir que que los de Google Ads no son tan buena opción? Dice la pregunta. Dice, lo digo por lo que dijiste sobre la gente que prefiere los resultados orgánicos. Ah, y te digo ahí justo el clásico depende, ¿no? Por ejemplo, aquí yo creo que la variable siempre va a ser la intención de la búsqueda pagada. O sea, es decir, incluso las palabras de pago que son, que tienen una intención, esas son las que podrían sí llevarse más clics. O sea, es decir, si yo estoy buscando ofertas en vuelos, pues tal vez ahí me conviene a mí irme a la parte pagada porque hay gente que, o sea, tal vez me conviene estar ahí, ¿no? Entonces, depende mucho de la intención de la búsqueda para saber si ese porcentaje, pues, a dónde se va, ¿no? Pero sí, o sea, depende del tipo de lo que te dé la SERP. Entonces, imagínate que cada SERP tiene un modelo distinto. O sea, imagínate que dependiendo de la consulta que metes y lo que escupe Google, dices, ok, pues tal vez aquí el volumen de búsqueda es de tanto, un porcentaje se lo puede llevar pero el otro porcentaje se lo lleva Google Ads, ¿no? Y puede que haya búsquedas en las que se rompe este esquema y haya mayor tráfico de Google Ads por conversión que la parte orgánica, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de búsqueda. Yo creo que aquí la variable sería la intención de la búsqueda y ya con eso tú podrías decidir, ok, pues dependiendo de la intención, pues este tipo de tráfico sí podría ser susceptible a esta aplicación. Y aquí sí vamos a competir más con Google AdWords, que son más agresivos y ahí el tráfico se va a mayor. Ok, Pablo, es que me cuesta trabajo prender mi micrófono. Este, aquí Eli Santana,
¿Qué tal, Eli? Eli Santana tiene un interesante blog de Rodada 2.0, ¿no? De lo que es ahora la nueva movilidad, ¿no? Aquí tiene una pregunta ella. Dijiste que tener en verde a Yojas no es hacer SEO, pero es el plugin de SEO. Entonces, cuando ahí pongo links, bueno, la pregunta, entonces, cuando ahí pongo links externos, ¿qué criterio debo tener para colocar esos links Ok. externos? Ok, mira, ve ahí. El tema de Yoast es, o sea, es una ventaja porque es una guía. Veamos a Yoast como una herramienta, guía, que me ayuda a saber un poco que mi contenido salga optimizado, ¿no? Pero Yoast no te va a decir volúmenes de búsqueda, no te va a dar intenciones de búsqueda, no te va a decir la competencia que está ahí, no te va a decir que ya hay mucha competencia de ese artículo que tú vas a hacer. Entonces no te dice muchas cosas, solo te dice cuántos caracteres tiene tu título, cuando si hiciste un H1 o H2, o sea, es una buena guía on-site, ¿no? Entonces eso está bien, o sea, nos ayuda a hacer buen contenido, a tener estructura y así, ¿no? Entonces cuando ahí dice que poner links externos, o sea, como yo quiero linkear a un externo, ¿qué criterios debes de tener? Pues realmente aquí lo ideal es que el link tenga relación versus lo que tú estás diciendo. O sea, es decir, si tu contenido habla de cierto contenido, el link de destino también debería de hablar porque lo estás refiriendo. O sea, es decir, velo como una referencia de persona a persona. O sea, yo estoy sobre un tema, mira, ve, y yo me acuerdo que, esta persona que también es dentista es súper bueno, ¿no? Pero la charla que tuvimos fue de dentista y estoy linkeando y te estoy mencionando a alguien que es dentista y que es muy bueno, ¿no? En una plática normal, o sea, esto es una referencia verbal, humana. Eso a nivel de Google también debería de ser. O sea, es decir, si yo estoy hablando de un contenido y el contenido habla de tal, lo ideal es que el link de referencia también hable de lo que tú estás hablando de contenido. Normalmente eso es una buena práctica de enlaces. Y también viene el uso de textos de enlace, que también es otro criterio que también tú puedes jugar con tus textos de enlace de salientes, de que tú referencies de una forma correcta que si tú lo quieres así. Hay sitios que por default y por criterio SEO, todos los enlaces son no follow, o sea, es decir, no le dan seguimiento a o sea, no transmites autoridad de tu sitio a todos los demás. Por estándar hay muchos sitios que lo hacen así. Normalmente son sitios de noticias, redes sociales, todos estos rollos, son no follow automáticamente. Pero ya ahí sería más tu criterio. Normalmente un blog sano o un blog que va empezando, lo ideal es que tenga links salientes, gente que te referencia. Entonces solo ten cuidado como que le entre en contexto a quien estás referenciando. Y yo creo que aquí entra de lo que dijiste, Pablo, efectivamente lo de la naturalidad, ¿no? Del posteo, ¿no? Y todos los enlaces que se hacen, ¿no? Exacto. Uh-huh. O sea, aparte de basarnos en lo que es un plugin que nos ayuda en ciertas cosas a entender, pero yo creo que es más natural hacerlo, ¿no? Y que vean también que SEO no es como instalar un plugin, o sea, SEO no es ya instalo SEO y ya tengo SEO, ¿no? Sino es va mucho más allá, ¿no? Esto tiene que ver con lo nuevo pues, con los nuevos algoritmos que está implementando Google, o sea, digo, me refiero comparándolo con los de, pues, no sé, 7 años, 10 años atrás, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Y, no, me refiero a que con los cambios del algoritmo de Google, que va más hacia lo natural, pues tiene que ver mucho esto, ¿no? Sí, sí, te digo, aquí lo importante es estar al día sobre los updates que hace Google. El último que fue más relacionado a preposiciones, o sea, la gente cada vez busca long tail y cada vez hace más búsquedas long tail o más específicas. Entonces, la vieja escuela como nosotros buscábamos bar Condesa, ¿no? Así, o sea, nosotros buscábamos bar Condesa o bar Polanco o bar Dallas. Ahora la gente, bueno, en esa época ahora la gente busca bar en Condesa con permiso para mascotas y área de fumar, tal, que habrá tal, ¿no? O sea, como que la gente, el mismo usuario va evolucionando, o sea, y van evolucionando nuestras búsquedas.
Entonces, muchas veces las personas, incluso los nuevos, las nuevas personas que hacen búsqueda, los niños, los jóvenes, toda esa parte como personas que están en primaria, secundaria, prepa, ¿no? Ya hacen búsquedas distintas a como las hacemos tú o como las hago yo, ¿no? Entonces, cada quien tiene su estilo de buscar, pero Google, de acuerdo a eso, va actualizando su algoritmo. Entonces, que ahorita uno de los fuertes fue el de preposiciones, o sea, entender qué significa el de o la asignación de una palabra cuando es para o de o por, o sea, todo ese tipo dependiendo del idioma, entonces cada vez Google lo está entendiendo de una mejor manera y si nosotros hacemos referencias de mejor o más o forma natural, pues no vamos a tener ningún problema, ¿no? Entonces, prácticas que ya se murieron de SEO que no son recomendables es hacer keyword stuffing, como repetir la misma palabra muchas veces o esconder, ¿no? Palabras. Todavía me he encontrado sitios que esconden palabras con CSS, display none y ya tiene ahí sus palabras. O el uso de meta keywords, ¿no? También que WordPress todavía lo tiene, pero ya no es un criterio de consideración en Google para el orden. O sea, métele ahí keywords en cada artículo. Y la gente sigue creyendo que eso ayuda al posicionamiento. Entonces eso ya no funciona. O sea, realmente ya quedó desde hace mucho tiempo desactivado, bueno, como no factor de Google en el ranking, pero ayuda tal vez para experiencia de usuario, tal vez para clasificar o categorizar, ¿no? Perfecto, Pablo. Ahora sí me dio mi primer clic. Aquí está otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber los términos? No, sí. ¿Cómo puedo saber los términos de búsqueda que mi prospecto usa para encontrar a mis competidores? Los términos de búsqueda que mi prospecto ¿Cómo usa. puedo saber los términos de búsqueda que mi prospecto usa para encontrar a mis competidores? Sí, o sea, ¿cómo está buscando, no? O sea, Sí, yo creo que ahí el tema es que el usuario tal cual, o sea, yo creo que tú como empresa debes de saber tus competidores, ¿no? Entonces tú dices, ok, yo compito contra A, B, C y D, ¿no? Entonces, podemos nosotros saber con herramientas como SEMrush, de pago, como SimilarWeb, tal vez nos puede dar por alguna información, Ahrefs nos da información de qué palabras son las que tiene posicionada mi competencia, ¿no? O sea, es decir, cuánto es o sea, qué palabras son y en qué posición están las que tiene mi competencia, ¿no? Entonces, yo creo que con eso independientemente normalmente buscas un primer término, como el término más general, y a partir de ese puedes ya explorar más términos. O sea, es decir, a mí se me ocurre solicitar tarjeta de crédito, ¿no? Ejemplo, solicitar tarjeta de crédito es mi palabra como principal o mi palabra inicial. A partir de esa, yo veo quiénes están apareciendo, o sea, cuáles son los competidores que están ahí, y si yo vendo tarjetas de crédito, pues realmente me interesaría estar para la consulta, solicitar tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ya cuando tú analizas la competencia y ves los términos que salen respecto a la competencia, puedes encontrar más. Por ejemplo, puedes encontrar que la gente busca ramificados tipos de palabras como solicitar tarjeta de crédito online, dónde solicitar tarjeta de crédito, tarjeta de crédito online empresas, no sé, se me ocurren varias, pero hay maneras de saberlos conociendo a la competencia, los dominios de la competencia, y esos evaluándolos con alguna herramienta SEO que te dice cuáles son las palabras que están respondiendo a sus páginas. Ajá. Claro, sí. Bueno, yo creo que otra cosa, Pablo, bueno, no sé si estarás de acuerdo porque a mí me pasó hace años, es conocer bien tu mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que tengo un blog de rampas y elevadores y el término correcto dicho para estos equipos son elevadores. Pero en la calle como vendedor, el cliente final lo conoce como rampas. O sea, es un término muy distinto. O sea, el correcto sería elevadores, pero bueno, ya sabes cómo es la gente. O sea, lo conoce como rampas. Oye, quiero una rampa, pero es un elevador. Claro, hay otros que son rampas, ¿no? Entonces, yo cuando hice mi blog, precisamente, bueno, te estoy platicando hace 10 años, o sea, hace 10, 8 años, o sea, yo ponía los dos términos, ¿no?
y estos blogs, como te he platicado, creo que varias veces te lo he platicado, o sea, se posicionó en las primeras, la primera semana estaba posicionado, ¿no? En primer lugar, ¿no? En mi blog, ¿no? Pero, bueno, no sé si estés de acuerdo, o sea, debes de conocer tu mercado, el término que se utiliza, que está utilizando en la calle. Yo creo que ahora es más fácil buscarlo que antes, ¿no? En Google, ¿no? Pero, bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Sí, y te digo, normalmente o lo que puedes hacer tú es en la propiedad de Search Console, tú puedes saber ahí cómo la gente está llegando a tu sitio. Nos pasó un caso de una empresa que se dedica a rentar camionetas, renta de camionetas con chofer para viajes, ¿no? Entonces estos cuates daban rentas de camionetas, rentas de tal, pero la gente busca rentar combi, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Es muy similar de que dices, bueno, la gente, te estás encontrando cómo realmente la gente está buscando. No quiere decir, tú ya ahí ya vienen temas de creatividad. ¿Cómo atacarías tú esa intención de búsqueda? Ah, pues tal vez con un artículo de blog diciendo, ok, cansado de rentar combis, ahora te puedes rentar una camioneta, la. O sea, pero ahí estás ocupando ya los términos relacionados a tu mercado. Y también tú igual, ¿no? O sea, si tú ya detectaste cómo la gente busca eso, es más posible y optimizar para ese tipo de intenciones de búsqueda, pues al final vas a tener un tráfico más calificado, un tráfico más empático contigo, un tráfico más transaccional incluso, ¿no? Sí, exacto, a eso me refiero. Sí. La siguiente pregunta es, ok, dice la siguiente, ¿conoces alguna herramienta para saber el ranqueo de una página? Es decir, ¿en qué posición se encuentra? Bueno, yo conozco una, pero dejemos a Pablo que a ver si nos puede decir una. Pues hay varias. Yo creo que primero deberías de saber tú dónde estás, en qué ranking estás, y para eso es en Search Console. Entonces yo creo que esa es la primera que deberías de probar, para que tú sepas en qué posiciones aparecen todos tus resultados. Entonces, es una herramienta de Google que tú instalas y que te dice en qué posición, cuántos clics, cuál CTR y cuántas impresiones has tenido. Una vez que ya sabes estas palabras y tú dónde estás, ya puedes aplicar o contratar una herramienta de pago, que puede ser Ahrefs, puede ser SEMrush, o puede ser, yo creo que esas dos son como de las más sonadas y de las que tienen mejor información. Creo que la mayoría tiene free trial, entonces puedes ahí probar. Ahorita nos puedes poner en el chat Sí. algunos. Yo conozco una que tiene muchos años. Desgraciadamente, hace unos años ya no se puede instalar. Es una extensión que se pone, se las voy a poner aquí, porque todavía lo utilizo. Es una extensión que se pone en Firefox y desgraciadamente hace unos años empezaron a eliminar varias extensiones con varios permisos que requerían. Entonces, esta extensión, o sea, tú das de alta un link, o sea, tu página web, ¿sí? Luego das de alta algunas palabras clave, ¿sí? Y la pones a trabajar. Ah, bueno, y seleccionas tu país tu país, y la pones a trabajar y entonces te encuentra en qué lugar está, pues, en qué lugar está esa palabra en Yahoo, Google y Bing. Mm, Ya no se puede en las nuevas versiones de Firefox, ahí en ese link que les dejé, tienes que bajar un navegador que se llama Ice Dragon, Ice Dragon, pero es una versión de hace años, ¿no? Y trabaja bien con ese navegador. sí, Si ya. yo te lo utilizo, tienes que bajar esa extensión, no tienes que actualizar en ese navegador, instalas esa extensión y te da esa herramienta, ¿no? Está bueno. Yo creo que Sí, ahí lo que hace es que el mismo navegador hace la búsqueda y va navegando en Google hasta que encuentra tu página y la sí, URL y ya te dice, ah, mira, la encontré en la página 6 y estás en la posición 65, ¿no? sí, Algo así, exacto. Sí, ¿no? exacto. Puedes poner todas las páginas que quieras y todas las palabras que quieras y te saca Sí, en una tabla te saca esos sí. lugares, ¿no? Sí, hay varias. Aquí lo importante yo creo que sería bueno que primero chequen Search Console
Sí. Y ya con esto, ahora sí, ya que dominan CTR, impresiones, clics, ya pueden ir comparando ranking entre competencias y entre tal, y la herramienta al final va a ser la misma, o sea, puede ser cualquiera, pero la importancia es saber cómo usar esos datos a tu favor. Claro, dice, la siguiente pregunta de Rodrigo Pérez dice, sobre la share de Google en México, ¿varían las ligas que nos muestran según donde me ubico en México? ¿Dónde dibujar la raya entre SEO y local SEO o SEO local? Si te da tráfico de rampas, refiere a alguien que hace rampas. Bueno, es que depende cómo lo ponga. No sé si le entiendes la pregunta. Ya, sí, mira. ¿Sí? Yo creo que aquí no es SEO y SEO local. Yo lo veo que no están separados, sino que son verlos como un diagrama de Venn, donde al final se interseccionan los dos. Entonces, ¿por qué? Porque de cierta manera hay búsquedas genéricas, por ejemplo, en el caso que menciona Miguel yo, por ejemplo, yo busco rentar o comprar rampa y yo hago la búsqueda en Querétaro, posiblemente me llegue alguna de Querétaro, ¿no? Porque ahí está tomando Google mi consideración de localización, pero solo si la palabra tiene o los resultados tienen Google los ve factibles para ese tipo de respuesta. O puede ser muy explícito, donde la gente ya busca local y Google ya sabe que eso es una localidad. Por ejemplo, ya son las palabras que tienen dentro de la consulta la localidad, que puede ser rentar rampas o comprar rampas en Querétaro. Entonces Google relaciona el en, ya es como es parte de, bueno, como una asignación de Querétaro, ¿no? O sea, como quiero algo que se encuentra en algún lugar. Eso ya Google lo entiende y entonces ya te muestra resultados un poco más localizados de Querétaro y ahí puede activar Google AdWords como Organic, ¿no? Puedes poner un mapa y puedes poner varias cosas. Entonces, esa sí es una búsqueda 100% local. Pero, por ejemplo, cuando la gente busca solo rentar rampas, tal cual, o sea, rentar rampas, entonces ahí, dependiendo de tu localidad, va a aparecer. Pero igual aquí, si aparece, normalmente puede ser, debes de investigar qué es lo que aparece en el resultado de Google, para que de acuerdo a eso tú posiciones, es decir, ¿qué aparece aquí en Querétaro? O si es una búsqueda muy genérica, pues tal vez aparece una marca principal, ¿no? O aparece algo muy específico a tu localidad. Habría que evaluar bien el resultado que da Google o los tipos de resultados y de acuerdo a eso tú ya accionas, ¿no? Ya accionas con una landing de categoría local o tu homepage o tu categoría principal. Entonces ya dependería aquí del tipo de intención de búsqueda. Ajá. Y sí, o sea, realmente aquí el tema del local SEO, pues sí es mucho, debes de conocer mucho tu negocio para saber si la gente hace esas búsquedas. Por ejemplo, si la gente busca lo tuyo en Guadalajara, en Perú o en México, Colombia, X, deberías esa información, normalmente haciendo un keyword research, podrías tú ya tomar decisión de eso. ¿Ok? Estas búsquedas, toda la gente busca el producto por localidad, ¿no? O incluso hay gente que busca hay un término que apenas vi que es el cerca de mí. O sea, la gente busca así como restaurante cerca de mí, ¿no? Entonces aparece el mapita ya con restaurantes que están ahí, ¿no? O grúa cerca de mí. O sea, es raro porque la gente se está acostumbrando a buscar así. Entonces, normalmente ahí ves ver cómo va a salir en el mapa de Google para que cuando la gente haga esas búsquedas, si es algo muy físico, ¿no? Normalmente esos más son técnicas para los físicos, como cosas que quieres ir en ese momento ahí, ¿no? Mecánicos, farmacias o X. Uh-huh. Claro, sí. Bueno, aquí me dice si te digo tráfico de... Bueno, por ejemplo, yo en mi caso, o sea, el ejemplo que te doy, era más el volumen, o sea, ahí te digo que, bueno, para mí debes de conocer el mercado, porque es más el volumen de la gente que busca lo que yo vendía a alguien que hace rampas, o sea, está alguien que hace rampas, a lo mejor nada más lo pusiste como ejemplo, pero alguien que hace rampas es mínima parte, es una entre, no sé, o sea, entre 1000, ¿no? Entonces, o sea, más bien yo me llevaba todo el tráfico de los que querían comprar rampas y después identifiqué otro mercado que yo creo, Pablo, que eso es importante, que después de que haces un trabajo de SEO y todo el trabajo que se requiere, puedes identificar otros
nichos, ¿no? O otros micronichos, otras oportunidades, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahí identifiqué servicios de mantenimiento de rampas, ¿no? Que es algo que después yo agregué en mi página, ¿no? Entonces es algo que también se puede hacer, ¿no, Pablo? Conforme se va trabajando, ¿no? Sí, incluso como para validar tu mercado. O sea, por ejemplo, si tú haces, si tú te dedicas a vender un producto y la gente está buscando algo relacionado a tu producto. Por ejemplo, tenemos un caso de alguien que vende cosas de nutrición y así, pero la gente está buscando test relacionado a su producto que vende y no vendía test. Entonces también te empiezas a conocer cómo la gente está relacionando tu producto y las aplicaciones que les está dando. Entonces es importante siempre tener un enfoque de investigación y de conocimiento recurrente de tu audiencia, de cómo está interactuando con lo que tú estás haciendo o con tu producto, y de acuerdo a eso ya posicionar o hacer algún contenido que le aporte valor a este usuario, y ya todo el tema de cómo posicionarlo, cómo mostrarlo ya es distinto, ¿no? Que lo importante es que te ayuda a conocer el cómo las personas se hacen búsquedas relacionadas a tu producto. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo abrí posteriormente, años después, abrí una pestaña que era precisamente para mantenimiento, y en el blog empecé a ingresar artículos relacionados con cuándo darle mantenimiento a tu rampa, qué problemas puede tener tu rampa para darle mantenimiento, etcétera, ¿no? Bueno, la otra pregunta dice, ¿algún ejercicio que me recomiendas para saber cómo busca la gente? Este, yo creo que buscar, hay mucha información de hacer keyword research, así se llama la práctica. Entonces, la práctica es hacer keyword research. Si quieres, por ahí tenemos algún miro, creo que grabado de keyword research, pero investigalo en Google, busca técnicas de keyword research y herramientas. Ya con eso yo creo que vas a encontrar mucha información. Existen, te digo, herramientas como Keyword Planner, como tal vez de pago, keyword.io también existen. Hay varias que te ayudan a identificar eso. Incluso hay una que que me gusta mucho, se llama Answer the Public, donde te dice las preguntas frecuentes o las preguntas que la gente hace relacionadas a algo, ¿no? Tú le pones ahí, no sé, bicicletas, y te pone todo lo relacionado a bicicletas ahí, ¿no? Entonces ya sería el siguiente paso, pues sacar volúmenes de búsqueda. Te ayudaría mucho primero a aprender técnicas de keyword research, y ya con eso ya podrías aplicarlo un poco más a tu negocio. Ok, dice, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto de la inversión es la mínima para pagar en Google? Pues no sé si aquí se refiere más a Google AdWords o a SEO, pero pues de cierta manera aquí yo creo que en Google AdWords es el costo por clic y esa subasta. O sea, es decir, sabes que Google te va a vender el clic de esta palabra en tantos pesos, pero si alguien da más, pues puede que se lo lleve la otra persona, ¿no? Entonces normalmente Google AdWords funciona a subasta y tiene su propio algoritmo de, ok, pues dependiendo de cuánta gente busque esto, designa los precios. No es lo mismo pagar la palabra que no tiene tantas búsquedas como tal vez esa de cómo hacer un cheesecake de chocolate, ¿no? A seguros en México, ¿no? Que tal vez la palabra contratar seguro en México es mucho más cara esa palabra, a diferencia de una muy de menos volumen de búsqueda. Aquí lo importante es saber realmente que tú hagas un análisis, saber todas las palabras clave de tu negocio, y de acuerdo a eso saber el costo por clic que tiene cada una de ellas, y ya ahí podrías más o menos calcular cuánto presupuesto es el que necesitas para realmente tener un impacto en Google AdWords. En SEO es distinto. Para la inversión de SEO tiene que ver con las señales que le damos a SEO versus la competencia. Es decir, si la competencia está dando más señales que yo, necesitaría yo en mi sitio tener al menos en igualas la cantidad de señales que todos los demás te están dando. Y eso pasa mucho con empresas que quieren vender o se quieren meter en SEO a nichos muy competidos, cuando los nichos muy competidos ya llevan una carrera muy avanzada, ¿no? Entonces, sí se empieza de poco a poco, pero deben de conocer bien el mercado, y normalmente ese presupuesto lo designa el mercado.
no es la misma inversión que le mete una aerolínea a un banco, a un e-commerce. Entonces, eso lo designa siempre el mercado. Ok, perfecto. No sé si tengan otra pregunta. Antes de que concluyamos, a lo mejor alguien tiene otra pregunta. Les voy a poner aquí la siguiente plática de Pablo. Es en la comunidad de Tijuana. No ha dado de alta el evento Tijuana, pero les voy a poner aquí el clic. Digo, el grupo de Tijuana. Y después, el día 27 de octubre, que es la última semana, Pablo va a dar la cuarta plática de su tour de SEO en las diferentes comunidades. Recordando que las comunidades que tenemos aquí en México es CDMX, que fue la primera. Pablo, creo que se lo dijo al principio, Pablo es uno de los fundadores de hace años de esta comunidad, junto con otras personas, que está por aquí Dafne, el buen Richard, por aquí, y Víctor, no sé si anda por aquí. Bueno, CDMX, la Ciudad de México, es una comunidad, la otra comunidad es Guadalajara, Tijuana, Hidalgo, que de repente se nos pierde por ahí, Monterrey y Puebla, ¿no? Que también es muy constante. Entonces, aquí ya les puse la de Monterrey. Ese evento sí está dado de alta ahorita en Monterrey, ¿sí? Esos son los siguientes temas que va a dar Pablo, ¿no? Y bueno, no sé, Pablo, si quieres aprovechar para darnos lo del WordCamp de este año virtual que vamos a tener, Pablo. ¿Lo puedes? Creo que debes seguir compartiendo mi pantalla, creo, Sí, ¿no? claro, está todavía compartiendo. Vamos a poner el WordCamp. WordCamp México 2020. Aquí está. Entonces, el 28 de noviembre, 25, del 25 al 28 de noviembre vamos a tener el WordCamp de México. Va a ser 100% remoto esta vez. Los que ya han ido a varios WordCamp físicos de nosotros, bueno, que hemos organizado nosotros, habrán visto que lo hacíamos como físico en algún salón, ahorita va a ser remoto. Y estamos preparando, este WordCamp va a ser de 3 días. Va a ser del 25 al 28 de noviembre para que lo vayan agendando. A diferencia de otros WordCamps que se están haciendo online, nosotros queremos tener una particularidad que es que cada día sea un tema distinto. Es decir, el primer día va a ser enfocado a e-commerce y a negocios. O sea, todo el primer día, que es el 25 de noviembre, va a ser dedicado a eso. El segundo día va a ser de marketing y un set exclusivo de SEO, que también estamos coordinando para que nutramos mucho a la parte de más técnica o más de cosas muy particulares de SEO. Ese sería el día 2, que sería el 26 de noviembre. El día 3, el 27 de noviembre, va a ser dedicado a desarrollo, o sea, más enfocado para las personas que es más de desarrollo avanzado, cosas más técnicas y usuarios casuales. Ajá. Diseño es una vertical, es un horizontal, o sea, diseño se puede aplicar a e-commerce, a marketing, o sea, realmente vamos a tener la parte de diseño como distribuida en distintos, en la mayoría de los días, pero normalmente esa va a ser la estructura. Y el último día vamos a tener un evento de contribución, el Contributor Day, que es más como de apoyar en traducción de plugins, apoyar más en que nos conozcamos muchas comunidades, porque nosotros como somos de México, ahorita, de Ciudad de México, perdón, que conozcamos a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, a los cuates de Puebla, entonces de cierta manera ver ahí cómo podemos apoyar y de cierta manera que esa comunidad vaya creciendo, ¿no? Entonces, eso es como el evento. Ahorita ya están las entradas, o sea, ustedes ya se pueden meter a WordCamp 2020 para registrar las entradas. Yo creo que ya la siguiente semana ya estaremos comunicando un poquito más de speakers, un poquito más de gestión del evento, pero yo creo que sería bueno que mientras vayan apartando sus entradas, para que igual, y agendando, ¿no? Agendando dependiendo de los temas que vayan teniendo, que les interese, pues agendarlo ahí, ¿no? Entonces, ahora les digo todo, el boleto tal cual lo pueden ya registrar, pueden registrar desde aquí, y ya para que lo tengan ya planeado, ¿no? Y pues los esperamos allá todos. Yo en conjunto de varios personas, voluntarios y
parte de miembros de comunidades de otros estados de la República. Estamos organizando este evento pues, para que igual compartir información tanto de todo este tema relacionado a WordPress para ustedes, ¿no? Y va a ser gratis totalmente. Y pues igual cualquier duda que tengan, ya sea a mi correo, a mi teléfono, por LinkedIn, por ahí andamos, ¿no, Miguel? Sí, claro, puedes volver a poner tus datos de contacto. Ok. Y bueno, pues para terminar, creo que ya se dio todos los anuncios. Nada más les voy a poner también nuestro grupo de Facebook para que se puedan inscribir. Espera un tantito. Ahí ya les puse todos los links que les dije, lo de Tijuana, donde va a ser el siguiente evento de Pablo. El cuarto evento. ¿Sí vas a tener evento en Guadalajara, Pablo? Perdón. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? A ver, déjame ponérselos también por aquí. No, no sé si lo tengo así a la mano. Ese sí no lo tengo ya aquí. Creo que todavía no lo publican. Normalmente métanse a todos los megas. Sí, bueno, yo de hecho ahí en el Facebook, en el grupo de Facebook, en nuestro grupo de Facebook, le ponemos durante esta semana, le ponemos el evento próximo, o sea, eso no hay problema. Y bueno, también otro grupo que yo les recomiendo que entren, se los voy a poner aquí, es de nuestro compañero Mauri Santillán, es de WooCommerce, especialmente para WooCommerce de WordPress, obviamente, pero para hacer comercio electrónico, ¿no? WooCommerce. Mira, ahí está lo de... Ese es de Guadalajara, ¿verdad? Que está De Guadalajara, señalando. sí, va a ser el 21 de octubre. Ok, cópiales el link nada más aquí, ¿no? Para que se pueda... Y, bueno, no sé si tengan otra pregunta ya para concluir nuestro meetup de octubre. Y bueno, pues el siguiente mes, por obvias razones, pues no vamos a tener meetup en las comunidades para darle todo a los WordCamp, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que todo noviembre vamos a estar enfocados en el WordCamp. Entonces yo creo que nuestro Miro va a ser ahí. Entonces estamos ahí en el Miro para que igual y estamos tratando de llegar a mucha audiencia. Van a haber muchos speakers internacionales. Entonces va a ser muy bueno en cuanto a contenido. Y pues también en las redes sociales lo pueden seguir, métanse en Facebook a la comunidad de WordPress México, WordPress Puebla, WordPress Guadalajara, estamos compartiendo ahí. Normalmente ahí es donde vamos a mostrarlo todo, pero yo creo que estaría bien que todos los que están aquí de Meetup, les vamos a avisar también pues por este mismo canal para que vayan conociendo y se vayan registrando allá, ¿no? Claro, puedes poner ahorita que estás en el Meetup, pon de Ciudad de México. Es que se me está olvidando que tenemos un Meetup de WordPress avanzado en Ciudad de México. Nos va a dar Adrián en el siguiente evento. Ahí en eventos, dale, en eventos. No, ahí está abajo, perdón. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí la ves. Ajá. Ya se los puse aquí de todos modos en el link. Sí, esto lo va a dar Adrián Baravino, que es un compañero de Argentina que lo conocimos, vino aquí a Ciudad de México. Y nos va a dar este tema el último sábado de mes, ¿no? El 24 de octubre. Exactamente, el último sábado de mes nos lo va a dar, ¿no? Entonces están invitados. Está bueno, es de la API de WordPress. Exactamente, sí. Es por ahí un trabajo que él hizo y nos quiere compartir, ¿no? Okay. No sé si hay otra cosa, Pablo, que decir para terminar. ¿Sí? Yo creo que ya. Listo. Okay, perfecto. Pues muchas gracias. Nos vemos, recuerden, nos vemos el siguiente sábado en la comunidad de Tijuana y Guadalajara, Monterrey y en esto que está mostrando, ¿no? De WordPress avanzado, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta luego.